Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saludo una vez aquí desde Cartago, Costa Rica. Somos la Iglesia La Verdad, Iglesia Bautista, y estamos ubicados 50 metros al norte de la antigua Hormiga de Oro. Y hoy, como los miércoles tenemos estudio, hoy vamos a empezar un estudio de mensaje, el mensajero y la estrategia. Lo dejamos a nombre al pastor don Daniel Guzmán, que él nos va a dar hoy el estudio. Bienvenidos, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Marvin. Hoy es un día especial, estamos haciendo más pruebas respecto a lo que es la transmisión por las redes sociales de la Iglesia Cristiana La Verdad, hasta que encontremos la fórmula adecuada y la mejor forma de poder transmitir estos mensajes a la Iglesia de Cristo. Bien, como decía Marvin, estamos estudiando el tema de el mensaje, el mensajero y la estrategia, según la Biblia, para poder transmitir y comunicar el mensaje del Evangelio de Cristo. Primero que nada, vamos a orar para poner en manos del Señor este estudio y que su palabra no vuelva vacía. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por la Biblia, Señor, porque en ella has dejado el mensaje y los deseos tuyos para la humanidad. En ella encontramos el plan de salvación, encontramos la causa de la separación del hombre de ti, Señor, por la razón del pecado original. También encontramos la solución al problema del hombre, al problema espiritual. Y oramos, Señor, para que tu palabra cale en el corazón de cada uno de nosotros. Que tú prepares los corazones, las mentes, Señor, y que me des claridad a mí para exponer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Para iniciar, vamos a ir al Salmo 30. Le voy a pedir al hermano Marvin que lo lea, ahí lo van a escuchar en el fondo. Marvin va a estar apoyándonos en algunas lecturas bíblicas para el estudio del día de hoy. Salmo 30, le voy a pedir a Marvin que lea del 1, todo el Salmo, y después vamos a extraer algunas ideas de lo que el rey David dejó escrito. Adelante, Marvin. Amén. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Salmo cantado en esta edición. Salmo de David. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén, gracias. Marvin, allá están los pilots, no me los trajes, sí. Allá atrás, si me hace el favor. Bien, ustedes se preguntarán que por qué este salmo, ¿verdad? Que tiene que ver este salmo con el mensaje y el mensajero y la estrategia. Bien, les soy honesto, este salmo lo estuve leyendo ahora en la mañana. A mí me gusta mucho leer la Biblia y siempre en las mañanas, después del desayuno, yo tomo un buen rato para poder leer la Biblia y meditar en ella.
Y hoy leí Romanos capítulo 3 y capítulo 4 y leí este Salmo 30. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con mensaje, mensajero y estrategia? Vean lo que dice el rey David. Si vemos el contexto, él está dando gracias a Dios porque Dios lo libró de sus enemigos, ¿verdad? Porque él clamó y Dios lo sanó, o sea, le respondió, dice, me diste vida. O sea, probablemente David estaba en una situación crítica de salud en algún momento de su vida y él oró a Dios y Dios le dio la sanidad física que él necesitaba. Pero lo que me llama la atención es lo que dice el versículo 9. Dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad, y aquí está la clave. Pensemos y tengamos presente que David está haciendo un recuento de su vida y que en algún momento estuvo en peligro de muerte. Y él está dando gracias a Dios porque Dios le respondió y lo sanó. Entonces él se pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera muerto? Y hace dos preguntas. La primera pregunta que hace es, ¿te alabará el polvo? Ahorita vamos a responder, alabará el polvo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, dice aquí, ¿anunciará tu verdad? Tu verdad. Tratemos de investigar qué era el pensamiento que había en David cuando estaba escribiendo este salmo, cuando él estaba recordando aquel momento en que por alguna razón estuvo cerca de la muerte. ¿Qué le preocupaba a él? Que cuando él muriera, si él hubiera muerto en esa ocasión, ya después ya no podía alabar más a Dios. Número uno. Y segundo, que no podía anunciar la palabra de Dios. Vuelvo a hacerme la pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con mensaje, mensajero y estrategia? Que nosotros en Cristo, los que hemos creído en Cristo, debemos tener como prioridad en nuestras vidas estas dos cosas. ¿Cuáles? Alabar a Dios, número uno, y número dos, anunciar su palabra. Es decir, para términos nuestros de la iglesia, palabra, esto implica anunciar ¿qué? El Evangelio. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el mismo David nos está diciendo que una vez que ya se muere, esto se acabó en nuestras vidas. Ya nosotros no tenemos oportunidad de predicar el Evangelio a nadie. De hecho, también esto nos enseña que no hay que rezarle a los muertos, que los muertos ya están muertos, no pueden interceder por nada ni por nadie. Entonces, quiero empezar hoy por esto, porque tenemos que tener claro que el mensaje debe ser predicado y que el mensajero debe tener una vida de alabanza a Dios. Eso es lo que nos está diciendo David, porque una vez que hemos fallecido, si bien vamos a estar en la presencia del Señor, ya no vamos a tener oportunidad de predicarle a nadie. Me trae a la mente el pasaje de Lucas, de el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? De que el rico tuvo muchos bienes, gozó de una vida material muy bendecida, llamémoslo así, o sea, de mucha prosperidad. Y Lázaro fue una persona enferma, pobre, menesterosa. Y sin embargo, cuando ambos mueren, el rico va al Seol y Lázaro va al seno de Abraham, como lo describe Lucas. Pero ya el rico, que es consciente, o sea, hay conciencia en la muerte, después de la muerte hay conciencia, el rico quiere que sus hermanos, su familia, escuchen el mensaje de Dios. Y Abraham le dice, no, ya no se puede. ¿Verdad? Y la respuesta de Abraham es a Moisés y a los profetas tienen, o sea, la Biblia.
Entonces, una vez que partimos del Señor, de esta vida, ya no podemos anunciar más la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprovechar el tiempo que el Señor nos da para alabar a Dios y para anunciar su palabra. Digámoslo así, ese debe ser el propósito de nuestras vidas, o algo que en nuestras vidas tiene que estar presente siempre. Bien, continuamos con el tema. La semana pasada hablábamos de que hay cosas que tenemos que desechar para ser un evangelista efectivo, ¿verdad? Nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Para eso hemos dicho, está escrito Mateo 11, 28 al 30, donde el Señor nos dice: venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y también habíamos visto que debemos disfrutar de las cosas que no se ven. ¿Y qué es lo que no vemos? Y habíamos hablado de Hechos 1:1, 1:3 y 1:8. Jesús, el reino de Dios en la llenura del Espíritu Santo. Y como tercer punto que habíamos abarcado la semana pasada, fue que también que las cosas que no se ven son eternas. Según Corintios capítulo 4, versículo, ya les digo, ya les recuerdo, que ese no lo anoté acá. Según Corintios 4. Al final, los últimos dos versículos, Marvin, si me hace el favor de leerlos. Según Corintios 4, llega hasta el 17 y 18. El 17 y el 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ve? Como la Biblia, las cosas visibles son temporales. ¿Y cuánto? Temporales. ¿Cuánto duele, verdad, que haya gente que vive aferrada a las cosas de este mundo? Al materialismo, al éxito, al prestigio, a que la gente lo reconozca. Y sin embargo dice la Biblia que todo eso es temporal. Claro, yo lo veo. Y qué bonito que a uno lo reconozcan y que lo saluden, o qué bonito tener grandes recursos y no preocuparse, como hablábamos ahora, de ir a pagar el marchamo, ¿verdad? O no preocuparse de ir a pagar la luz, ¿verdad? El recibo de la luz. Esas son cosas temporales, visibles, pero son temporales. Sin embargo, las invisibles, lo que no se invisibles, lo que no se ve, ¿qué dice el borrador? Aquí está. Invisibles. ¿Qué nos dice la palabra, Marvin? ¿Que son cómo? Dice que no mirando nosotros las cosas que se ven, ajá, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, ajá, pero las que no se ven son eternas. Vea. Las cosas que no se ven son eternas. Hay un mundo espiritual alrededor nuestro, que no lo vemos con los ojos carnales, que es eterno. Entonces, ¿a dónde debería estar enfocada nuestra vida? En las cosas eternas, ¿verdad? Y eso nos lo ratifica. Voy a buscar en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. También, si Marvin me hace el favor de leerlo. Colosenses 3, del 1 al 4. Como siempre, pues les recordamos que tengan ahí a mano papel y lápiz para que puedan ir tomando notas y que puedan hacer fórum de este mensaje. Es decir, que después puedan hacer una conclusión, un resumencito de lo que la palabra de Dios les bendijo. Colosenses 3, del 1 al 4. Ajá. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira
en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Amén. Ajá. ¿Qué más? ¿El 4? El 4. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ajá. ¿Qué nos dice esos versículos, Mami? ¿Qué nos enseñan? ¿Que tenemos que buscar qué? Que tenemos que buscar las cosas de Dios en nuestras vidas, que cuando se manifieste Él, vamos a estar con Él en la gloria. Exactamente. ¿Y qué dice? Que no... Que busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra. Ajá, ok, ajá. No las de la tierra. El apóstol Juan nos dice algo similar cuando nos enseña en una de sus cartas que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, hay una, para alguien que es creyente en Cristo, para alguien que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, siempre va a haber una tensión entre aferrarse a las cosas materiales o buscar las cosas espirituales. La palabra de Dios nos aconseja que nosotros tenemos que buscar las cosas espirituales, como dice aquí, las cosas de arriba, las cosas del cielo, como nos decía Marvin, no las de la tierra. ¿Y por qué? Porque aquí nos dice que las cosas que no se ven, las cosas espirituales, son de carácter eterno, ¿verdad? Y no solo eso, sino dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, nosotros debemos tener la esperanza de que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, según lo dice 1 Tesalonicenses, nosotros vamos a ser manifestados en gloria y estaremos siempre con Él. Entonces, esto es parte de lo que el mensajero debe tener presente, de lo que estamos estudiando. Deshacernos de aquellas preocupaciones de este mundo que tenemos. El Señor nos dice, vengan a mí. Lo que tenemos que poner la mirada, Hechos 1:1, Jesús, el reino de Dios en la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y después, 2 Corintios 4, 17 y 18 nos habla de que las cosas visibles son temporales, todo pasa. O sea, hay hombres riquísimos en este mundo, pero riquísimos, que uno no se puede imaginar la cantidad de dinero y recursos materiales que tienen, inmensamente ricos, que en este momento pueden tener cualquier cosa que ellos deseen, pero sin embargo tarde o temprano van a morir. Y esas riquezas van a quedar en manos de no sabemos quién, y tal vez esa misma persona no sabe en manos de quién van a quedar, ¿verdad? Para quién ha trabajado. El libro de Eclesiastés toca mucho ese tema, de cómo uno gasta su tiempo en cosas materiales y que al final no se sabe ni en manos de quién va a quedar. Entonces, lo que Eclesiastés nos hace pensar es que ¿para qué trabajar tanto? Si al final quien reciba esa herencia tal vez ni la aprecie, ¿verdad? Además de las consecuencias espirituales. Y también pues que tenemos que poner atención a las cosas invisibles, a lo que la palabra de Dios nos enseña, eso que no se ve. Y finalmente Colosenses nos indica hacia dónde tenemos que apuntar, qué tenemos que buscar. Las cosas del cielo, no las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra Dios las ha puesto para que tengamos una vida satisfactoria, digámoslo así, para que podamos vivir, tengamos mucho, tengamos poco, que podamos vivir, digamos, bien. Y el Señor en Mateo capítulo 6 nos habla de que Él va a proveer nuestras necesidades. Pero el propósito de un hijo de Dios no es aferrarse a las cosas materiales. O sea, nosotros vivimos gracias a lo que Dios nos da materialmente hablando, pero no vivimos por las cosas materiales que tenemos. Nuestra vista, lo que nosotros tenemos que buscar está en las cosas del cielo, en las cosas que realmente son eternas. ¿Ok? Voy a borrar acá, que es el tema de hacia dónde debemos apuntar, qué es lo que debemos buscar. Ahora, cosas que nosotros tenemos que tener presentes. También le voy a pedir a Marvin que me lea Salmo 138, 8. Eso tiene que ver un poco con la estrategia.
¿Qué nos dice este salmo? Salmo que repito mucho, al que hago referencia muchas veces. 138. Ajá. ¿De cuál? El versículo 8. Si subiere a los cielos, No. 138. Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Otras tres cosas que el mensajero de Dios tiene que tener presente. Hay un propósito de Dios. Un propósito de Dios para cada quien. Dios tiene un propósito con Marvin. Y ahí lo dice. Y no solo que tienen un propósito, sino que lo cumplirá. ¿Y cómo dice? ¿Lo cumplirá en quién? Jehová cumplirá su propósito en mí. En mí. Ojo, en mí. No en otro. El plan que Dios tiene para Marvin, para su obra como hijo de Dios, yo no lo puedo cumplir. O sea, yo no puedo hacer lo que Dios encomendó a Marvin quisiera. Yo no le puedo ir a predicar a los vecinos o a la familia de Marvin si Dios le ha propuesto ese plan a Marvin y le ha propuesto ese propósito. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que tener presente. Ya hablamos de que debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Y ya hablamos de que nosotros tenemos que ver las cosas eternas, perseguir y buscar las cosas eternas. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un propósito en mí. Dios no quiere, el propósito de Dios es que yo no sea, digamos, no que yo tenga un gran éxito material. Puede que sí, pero orientado ¿a qué? Al propósito de Dios. No a mi satisfacción egoísta. No a mi satisfacción de mis propios deseos carnales. Pero ahí nos dice otra cosa. ¿Qué habla el segundo renglón? ¿Tú qué? Misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿De qué depende misericordia? ¿De qué depende un hijo de Dios? De la misericordia de Dios. Nada más. Estamos vivos. Respiramos. Tenemos la posibilidad de exponer la palabra de Dios únicamente por la misericordia de Dios. Ninguna otra razón hay, ¿verdad? Lamentaciones capítulo 3, voy a ponerlo aquí, entre paréntesis, Lamentaciones capítulo 3, nos habla de que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Cada día el Señor añade una misericordia nueva. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de esa misericordia. Nosotros somos personas pecadoras, personas que no podemos satisfacer el pleno deseo de Dios de ser conforme a Él. ¿Por qué? Porque arrastramos nuestra naturaleza pecadora. Entonces dependemos de ¿qué? De la misericordia de Dios. Y sin embargo, todavía dice una tercera cosa. Dice, ¿qué dice el tercer renglón? No desampares la obra de tu no desampares. O sea, ¿de qué nos está hablando aquí? Del respaldo de Dios. Respaldo de Dios. De eso está hablando. La obra de Dios no se hace en nuestras fuerzas. Hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dependemos de la misericordia de Dios, pero también dependemos del respaldo de Dios. No desampares, dice, la obra. ¿De qué? De mis manos. De tus manos. ¿De cuáles manos? ¿Las manos de quién? De Dios. Todo es obra de Dios. Nosotros no podemos asumir que el éxito o digamos el ministerio que cada uno de nosotros sea responsable por hacer es porque yo soy muy carga, porque yo soy muy capaz, porque tengo mucha popularidad, porque tengo facilidad de hablar, o por el contrario, que aunque no tengo facilidad de hablar, comprendo perfectamente la palabra de Dios y la puedo explicar. No depende de eso. Es la obra de las manos de Dios en el propósito de Dios y dependiendo de la misericordia de Dios. Vean qué interesante como Dios en la vida de nosotros es totalmente glorificado. No podemos nosotros decir ni pensar, Dios nos libre de pensar, y menos de manifestar verbalmente
que es gracias a mi capacidad. O sea, que nunca caigamos en esos pensamientos, y menos en decirlo. O si alguien llega y dice, es que, vea, don Marvin, qué bien que usted da las clases de escuela dominical, o don Marvin, qué bien que usted expuso el sermón el domingo anterior, de don Marvin y tal, y que empiece uno a inflarse, ¿verdad? Y a pensar así, qué dicha, qué carga que soy yo, ¿verdad? Qué bien que hago las cosas, ¿verdad? No. Hay un propósito de Dios, dependemos de la misericordia y dependemos del respaldo de Dios. O sea, ¿qué queda de nosotros en estas tres cosas? Nada. Lo que queda únicamente es el plan de Dios. El plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nada más. Y si a eso juntamos lo que hablamos ahora, hace un ratito, siempre debemos estar buscando las cosas de arriba. Siempre debemos estar buscando las cosas eternas, no lo mío. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos al programa y al propósito de Dios. Nada más, no respondemos a otra cosa, únicamente a eso. Ahora, ¿y para qué estamos nosotros en esto? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es este propósito? Está bien, yo sé que ya debo buscar las cosas del cielo, yo sé que debo fijarme en las cosas eternas, y yo sé que tengo un plan, que Dios tiene un propósito para mi vida. Ok, todo eso está claro, digamos. ¿Y qué? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque está bien, yo sé que algo va a pasar, pero ¿qué? Ok, bueno, nosotros tenemos que cumplir lo que Dios dice en su palabra, y nuestra responsabilidad es salvar a las personas. Ahorita aclaro esto un poquito para que no haya una confusión y se crea lo que no es. Salvar a las personas que están sin Cristo. Es decir, a los no creyentes, a los inconversos, a los perdidos, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? Ahora, salvar en un sentido de que somos mensajeros, ¿verdad? Porque nosotros, o sea, yo no salvo a nadie. Ahorita vamos a ver quién es el que realmente salva. Yo no salvo a nadie. Yo porto un mensaje de salvación. A eso se refiere esta expresión. Porto, tengo y proclamo un mensaje de salvación. Yo hablo en nombre de otra persona. Hablo las cosas eternas, hablo las cosas que no se ven, las que son de arriba, las que son del cielo. ¿Y de a dónde obtenemos esto? De Lucas 19:10. Si Marvin me hace el favor nuevamente. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Ajá. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok. Entonces ahora sí, ¿quién salva? ¿Qué dice ahí? Porque el Hijo del Hombre vino a salvar. El Hijo del Hombre, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Que ahí está con mayúscula. Es nada más y nada menos que Jesús el Cristo. Él es el que vino a qué. Como dice ustedes, léalo despacito. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vea, buscar y a salvar. Y a salvar. Eso es lo que nosotros tenemos que proclamar. O sea, nosotros salvamos a las personas que están sin Cristo. ¿En qué sentido? En que les damos este mensaje. Que Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino a buscar, vean qué interesante, a buscar. Cuando usted habla de buscar, quiere decir que usted tiene que moverse para encontrar algo. Y Jesús eso fue lo que hizo, buscar y encontrar para salvar, ¿qué cosa? Dice, lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Vean qué interesante cómo la Biblia, por eso lo repito 1000 veces, y no me cansaré de hacerlo, por eso es que a mí me gusta la Biblia por lo precisa que es. Por eso y es que le dicen a uno, ¿cómo está de perdido usted? Exactamente, pero vea qué precisa, o sea, si usted quita esta frase,
A buscar y a salvar nada más, le hubiera quedado inconclusa la idea. Pero la Biblia la termina. A buscar y salvar ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El ser humano, en Génesis, ¿a cuánto? 3, del 1 al 6. Ahí está el cómo el ser humano se perdió y nos lo ratifica y confirma Romanos 3, 23, donde nos dice claramente que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Señor Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y este es el mensaje de salvación que nosotros debemos proclamar. Por eso, en cierto sentido, voy a ponerlo entre comillas aquí, nosotros salvamos a las personas, salvamos porque portamos un mensaje de salvación. Esa es la razón por la cual nosotros salvamos. Y voy a terminar por hoy con una cita bíblica que está en Marcos 16, 15. Si también Marvin me hace el favor de leerlo. Marcos 16, 15. Ajá. Dice así, Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿A dónde tenemos que ir? Por todo el mundo. El mensaje es de alcance mundial. Y predicárselo no a algunos, sino a toda criatura. Predicar exactamente, ¿a quiénes? A toda criatura. A todos. El Evangelio no es selectivo. El Evangelio, o sea, la predicación del Evangelio no es selectiva. La predicación del Evangelio no es a esto sí y a esto no. A este sí porque me cae bien, a este no porque me cae mal. A este sí porque es buena gente y a este no porque es un maleante. No. Ir a predicar a quienes, a todos en todo el mundo. Eso es, en resumen. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Lo que se había perdido, igual que el Señor Jesucristo, para darles un mensaje de salvación. Ese es parte de la estrategia y del mensajero evangelista que está en Cristo. Vamos a terminar por acá el día de hoy este estudio bíblico para que podamos continuar la próxima semana con otros temas respecto a esto mismo de mensaje, mensajero y estrategia, ¿verdad? Que vamos a estudiar cosas que tenemos que transmitir el mensaje a quiénes, por ejemplo, y para qué. Y también cosas como la importancia de la iglesia local en el desarrollo del evangelismo. Y finalmente, qué es lo que Dios busca en las pruebas que nosotros a veces pasamos. Porque a veces, digámoslo así, entre comillas, lo digo entre comillas porque a los ojos de los hombres hay situaciones que decimos que nos va mal. Pero ¿qué papel juega todo eso dentro del plan de Dios? Y eso lo vamos a tener presente porque es parte de la estrategia. Y debemos estar conscientes en el Señor de que Él siempre tiene un plan y el plan de Dios está por encima de nuestros pensamientos. Hay cosas que no vamos a comprender, hay cosas que ocurren que no vamos a entender, pero algún día delante del Señor le veremos y comprenderemos por qué aquello ocurrió. Que el Señor les bendiga. Le voy a pedir a Marvin que pase y que nos despida en oración. Bueno, vamos a terminar dándole gracias a Dios porque Él es bueno y tiene misericordia con todos aquellos que le seguimos. Le vamos a dar gracias, Señor Padre de la gloria. Gracias por mandar a su Hijo Jesucristo, porque Él murió por amor a todos nosotros y también para llevarse el pecado de todos nosotros. También reconocer que solamente en Él podemos tener salvación, que todos han muerto, pero el único que está vivo se llama Jesucristo. Por eso, Señor, hoy damos la honra y la gloria para usted. También le pedimos, Señor, para todos aquellos que tienen dudas de Jesucristo, que se compenetren en las Sagradas Escrituras y que el Espíritu Santo les va a ir revelando quién es el que tiene todo el poder. Por eso, Señor, gracias por el Evangelio y por usarnos a nosotros, porque somos de bendición, la bendición es suya
da a nosotros y nosotros como mensajeros llevamos el Evangelio y todo esto, Padre, se lo dejamos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén.